Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes, ¿cómo están? Uy, Bien, ¿qué más, profe? bien, ¿cómo van? Ahí vamos de a poquito, con lluvia a bordo, con un clima frío, pero ahí vamos. Ay, sí, acá también está lloviendo ahorita. Ah, Acabó de empezar a llover. ay, Dios. Ah, bueno. Ese clima acá, ese clima acá es como por la mañana hace sol, un sol terrible y por la noche hace frío. ¿En dónde, profe? Acá en Piedecuesta, En el Carmen de Chucurí. por Mucho acá, sol en la mañana por acá y en tiene, la tarde lluvia. espéreme, a ver, tienes el Profe, micrófono, por favor, esto, ya, mire, puede ser por esto, aquí donde dice quitar fondos, muéstrame a ver qué dice. mire, acá, quitar fondos, elimina fondo de tu imagen con un solo clic, no sé por qué. No, a ver, dele donde dice descargar para ver qué le sale. Mire, Ay, ahí es la estrellita esa que tiene, la que puso, esta, esa sí, quítesela. listo. Ahora sí, ahora sí, ay, diamante, No, usted también, vea. sí. Ahora todos. Es que tiene que escoger las formas que no son pro. No, profe, ya estaban ahí, Ahora sí ya. ya estaban ahí en la imagen, entonces no las quité, las dejé ahí. Mm, Mire, así que va el video, profe, muestre cómo le quedó. ya le enseño. Espera para que termine y lo vuelvo a colocar. Listo. Ay, qué lindo. Yo también le he hecho a mi hija ahí los videos de los perritos. Qué súper, súper bonito. Ya, profe, ese es el video. Le quedó muy Listo, bonito. entonces ya se descargó. Listo. Gracias, profe. Se supone que ya está descargado Sí, eso le queda por en ahí mi computador, en su ¿no? Entonces computador. ahora me voy y en descargas. Me voy a descargas y ya no, no está. Voy a volverle a descargar. A ver si fue que no lo descargué. Ah, sí, ya está descargando. Míralo aquí. Apenas apareció Es acá. demoradito en descargar, por lo que a veces son pesados. Ah, no, Listo, pero ya va a terminar de descargar. no se escucha nada, porque se escucha entrecortado a la persona que esté hablando. Ya voy a quitar el audio para ver si mejora esto. Listo. Bueno, listo, muy bien. Los demás, ¿cómo les fue con el videito? ¿Lo pudieron terminar? ¿Lo pudieron cargar? Recuerden que tienen que subirlo a la carpeta que tenemos compartida, ¿listo? Profe, yo ya subí el mío, pero mírame, por favor. Ya, ahorita ya les reviso. Espérenme un segundito. Voy por acá revisándoles. Mira, no se ría. Lilida. Enamórate de la naturaleza, ¿sí? Sí, señora. Voy a compartirles acá pantalla para que me... Le coloco el enlace. Muy bien, súper chévere. Me gustó ese sonido que le colocó de fondo. Bueno,
Hoy vamos a ver un tema diferente. Vamos a trabajar hoy el tema de las etiquetas, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado qué son las etiquetas? ¿Alguien ha escuchado el término? ¿Cuál, profe? Las Perdón, profe. Las escucha nada, profe. etiquetas. ¿No me escuchan? Ya parece que mejor. Hola, hola. Sí, profe, yo le escucho. Lo que pasa es que tenía interferencia. No, profe, yo no la había escuchado. ¿No? Bueno, resulta Profe, que ¿qué fue lo que dijo? Perdón, no le entendí ¿se han nada porque había... escuchado el término etiquetas? No, señora. ¿No? Bueno, ¿se me escucha entrecortado o no? Ya se me No, escucha. ya no. Ah, bueno, es que a veces como está lloviendo, entonces el internet empieza a molestar un poquito. Las etiquetas son esas normas de etiqueta, así como nosotros tenemos normas para comportarnos en la calle, la urbanidad de Carreño, todas esas que de pronto a nosotros nos enseñaron cuando éramos pequeños. También las etiquetas forman parte de las normas de comportamiento en Internet, ¿cierto? Entonces, son todas esas normas que debemos seguir para comportarnos en Internet. Entonces, existen muchas normas que de pronto nosotros creemos que como Internet es un sitio o un espacio libre, pues esas no tenemos como ese control, pero de pronto cuando lo usamos de manera, digamos, entre amigos, entre compañeros, pues a veces pues esas normas no son como tan estrictas, pero ya cuando nos vamos a un nivel empresarial o a un nivel social un poco más formal, como cuando nos comunicamos con algunas entidades o cuando nos comunicamos con personas de alguna empresa o que nosotros estamos trabajando en alguna empresa, pues esas normas sí son muy importantes para nosotros aplicarlos. Entonces, en este caso, vamos a hablar un poquito de dónde viene el término etiquetas. Etiquetas viene de una combinación de dos palabras. La primera palabra es net, que significa red, y la segunda palabra es etiqueta, que significa protocolo, ¿cierto? Entonces es protocolos en la red. Estos términos de etiquetas, pues hay diferentes normas que las podemos usar en redes sociales, en correos electrónicos, en mensajerías instantáneas como el WhatsApp o el Facebook. Y en ambientes virtuales de aprendizaje, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo cursos virtuales o estamos en un proceso de formación como el que nosotros estamos haciendo. Entonces vamos a ver algunas de esas normas, las cuales pues ustedes pueden empezar a aplicar, o usted me dice, no, profe, yo esa norma la verdad que nunca la he aplicado, y yo les voy a decir pues por qué es importante. Entonces primero vamos a trabajar las etiquetas en las redes sociales. Nosotros usamos mucho lo que es el Facebook, el Instagram, ¿cierto? Todas las redes sociales las usamos mucho. Entonces aquí es importante sabernos comportar en las redes sociales. Entonces, lo primero que cuando nosotros trabajamos en una red social, lo que tenemos que tener acá primero en cuenta es no etiquetar a fotos de una persona sin su permiso, ¿cierto? A veces nosotros subimos fotos y etiquetamos a personas, pero no tenemos en cuenta si de pronto a esa persona o la foto no le gustó o esa persona no quiere que le suban fotos de ella. Entonces es muy importante nosotros respetar la privacidad de esa persona, y una forma de hacerlo pues es no etiquetándolas en fotos o en memes o cualquier cosa que ustedes encuentren en internet sin su permiso. Tampoco que nos etiqueten. Mañana vamos a ver una parte que se llama seguridad en la red, que vamos a ver cómo configurar esos permisos que se manejan en Internet para que no dejar que otras personas nos etiqueten en fotos o en cosas y se publiquen automáticamente en nuestros muros, ¿cierto? Y tampoco pues nosotros debemos etiquetarnos porque a veces no nos gusta.
No escribir mensajes personales en el muro de otras personas. Entonces es muy importante que ustedes no, esta parte, estamos hablando del respeto, ¿no? Esta parte es importante, si yo no hacerle a otra persona lo que yo no quiero que me hagan a mí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no escribirle mensajes en el muro de la otra persona, así ustedes hayan tenido problemas, inconvenientes, además porque si usted agrede a una persona por una red social, esto puede ser usado en su contra porque se puede catalogar como un acoso, como un delito informático. ¿Cierto? Entonces, es muy importante que ustedes pues aprendan a manejar estas herramientas y sobre todo que si tienen algún inconveniente o algún problema con alguna persona, no llevarlo a las redes sociales porque pues pueden estar sufriendo de pronto algunos procesos como por acoso y en redes sociales se presenta mucho en estos casos y son delitos ya catalogados como delitos con la ley de las TIC está catalogado como delito el acoso en redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Acoso significa que usted insulta, agreda, hable mal de una persona, publique fotos de una persona que no debe. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a usar esas redes sociales, pues manteniendo siempre el respeto. Si de pronto ustedes tienen grupos de amigos o familiares y quieren publicar cosas para sus amigos, pues pueden armar grupos aparte, ¿cierto? Grupos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, ¿sí? Ustedes arman ¿sí? Una pregunta, profe. ¿Dentro de esas redes está la de Twitter? Twitter también, sí, sí, señor. Entonces, ustedes han visto, yo creo que por ahí en los noticieros, que la gente famosa se agarra por Twitter y se demandan por mensajes que se publican en Twitter. Y esto tiene una validez muy grande. O sea, si usted agrega a una persona o amenaza a una persona por Twitter, sobre todo, esto puede ser catalogado como un acoso y a usted lo pueden estar abriendo un proceso por eso. Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros publicamos en las redes sociales. Si nosotros queremos publicar cosas entre amigos, una forma de hacerlo, pues es a través de los grupos, ¿cierto? Yo creo un grupito donde publico lo que a mí me interesa de ese grupo. Igual nosotros participamos en diferentes grupos de cualquier tema. Por ejemplo, si ustedes buscan grupos de tal, por ejemplo, de música clásica, entonces allá le aparece un grupo de personas de diferentes partes del mundo donde les gusta la música clásica y se comparten cosas de música clásica, así, gustos. Entonces así ustedes encuentran diferentes grupos en Facebook. Bueno, algo muy importante es que nosotros tenemos que aprender a gestionar la privacidad en esas redes sociales. ¿Quiénes de aquí, me levántenme la mano, quiénes de aquí han gestionado la privacidad en sus redes sociales? ¿Qué es gestionar la privacidad? Que solo sus amigos puedan ver lo que publican, que las personas solamente encuentren a sus amigos, que solo reciban solicitudes de amistad de personas que los conozcan. Solo una, no, veo que solo una sola persona me levantó la mano. Oscar. Es que no sabía que eso existía, profe. Bueno, entonces ya saben que eso existe. Entonces, nosotros debemos configurar nuestra privacidad en nuestras redes sociales. No podemos dejar, porque a veces ustedes publican fotos de su familia, de sus hijos, de su casa, sus mascotas, y si todo el mundo las ve, pues todo el mundo se entera de todo lo que usted está publicando, ¿cierto? Entonces es bueno que nosotros aprendamos primero porque es una forma de protección, eso va en términos de seguridad. Usted publique que solo sus fotos sean vistas por sus amigos, los que usted tiene en Facebook, que solo lo puedan seguir personas que son sus amigos, que solo lo puedan buscar en Facebook personas que son sus amigos. Entonces, esto va mucho de la mano de lo que es la seguridad en las redes sociales. Y mañana vamos a hablar un poco de este tema también. Bueno, entonces,
Cuando nosotros hacemos es en todas las redes sociales que ustedes manejan, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿cierto? Tenemos que aprender a configurar la privacidad en nuestras redes sociales para que solo nuestros amigos puedan ver pues la información. Señora Smith. Profe, mañana vamos a mirar esa parte de cómo hacer Sí, para mañana vamos a mirar esa parte de cómo vamos cómo privatizarla. cómo privatizarla, sí señor. Mañana vamos a trabajar el tema que se llama seguridad en las redes y vamos a trabajar esta parte de cómo configurar la privacidad. ¿Listo? Entonces, listo, profe, gracias. Esto es muy importante que nosotros lo aprendamos a hacer en todas nuestras redes sociales. Y que solo, por ejemplo, si usted tiene un perfil público, pues usted es una figura pública o quiere trabajar pues cree una página aparte para eso, ¿cierto? Un perfil aparte de su perfil personal, porque cuando nosotros abrimos o tenemos abierto el Facebook, es como si tuviéramos abierta la puerta de nuestra casa siempre. Cualquiera puede entrar, puede revisarnos todo lo que publicamos ahí. Entonces hay que tener cuidado con esta parte, ¿listo? Bueno, algo muy importante acá en Facebook, yo creo que ustedes ya lo saben, y si ustedes tienen a hijos o adolescentes a cargo suyo, al lado suyo, es que en las redes sociales solo se deben aceptar solicitudes de amigos en sus perfiles personales. Si usted ya quiere un perfil público como los cantantes que quieren muchos seguidores, que quieren muchos amigos, pues cree un perfil público pues que solo publiquen cosas que se puedan publicar, o sea, cosas que sean para subir. Pero si usted publica su vida personal en sus redes sociales, pues trate que solo sus amigos sean los que conocen eso. Porque a veces nosotros publicamos, me voy de viaje y la llave queda debajo de la puerta, ¿cierto? Entonces, este es un tema que mañana vamos a trabajar de por qué es importante hacer esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nosotros trabajamos en redes sociales es importante ser amables, responder o contestar comentarios con amabilidad, sin agredir a otras personas y sin dañar la imagen personal de otras personas. Así sean personas por ejemplo, hay personas que yo veo eso y me da mucha risa. Por ejemplo, publican la foto de un presidente y le llegan la cantidad de insultos a eso, ¿cierto? Entonces, la gente cree que haciendo eso está bien. Nosotros no debemos agraviar la imagen de nadie porque no sabemos de aquí en adelante qué tal que ustedes empiecen a trabajar en un cargo público donde esas cosas pueden ser catalogadas en su hoja de vida. ¿Cierto? De pronto, si usted tiene una inclinación, ya sea por una religión, por un partido político, por su sexualidad, cualquier cosa usted tiene que respetar la opinión del otro. ¿Cierto? Porque en este mundo todos somos diferentes y todos tenemos sus diferentes gustos. Entonces, por no ser, yo veo que se insultan, la cogen contra alguien, bueno. Entonces, pues la otra persona ni siquiera se entera, porque, por ejemplo, los presidentes, los cantantes, todas esas personas tienen personas que les manejan las redes sociales, pero el que queda mal es la persona, señor. Por ejemplo, el matoneo que llaman. El matoneo se presenta en cualquiera, y mañana vamos a hablar de eso, en cualquier ambiente, ¿cierto? Entonces, nosotros simplemente esto es como, no sé qué nos pasó a nosotros en la parte social, que cuando nos llegó Internet pensamos que allá era todos contra todos, ¿cierto? Y así como nos comportamos en las redes sociales, ¿será que nos comportamos en la vida real? Entonces hay que tener cuidado con esta parte, ¿listo? Bueno. Entonces ahora vamos a ver, ya vimos todo lo que son las redes sociales. Entonces recuerden manejar el respeto, la amabilidad y sobre todo en esta parte pues mantener su seguridad y la de su familia pues con un candadito, ¿cierto? Cerrado solo para las personas que nosotros aceptemos.
Ahora vamos a hablar un poco de las etiquetas en el correo electrónico. Entonces, cuando nosotros tenemos un correo electrónico, pues también tenemos que manejar una forma. Entonces, a veces nosotros usamos nuestro correo electrónico laboral o académico, ¿cierto? Entonces, hay que tener algunas normas para redactar y enviar un correo. Entonces, vamos a ver algunos consejos para este tipo de actividades que nosotros hacemos en el correo electrónico. Bueno, yo ya les había dicho acá, creo que la primera clase que estuvimos hablando de que redactar todo con mayúsculas significa que ¿qué? Estamos gritando. Está peligroso. ¿Cierto? Estamos Las mayúsculas son catalogadas como un símbolo de insulto. Entonces hay que tener cuidado cuando redactamos todo en mayúscula y sobre todo en los correos electrónicos. Yo ya les dije, las mayúsculas como nos enseñó la profesora de primaria, solo para las ciudades, empezando el título, después de punto, ¿sí? Entonces, así se usan las mayúsculas. Cuando nosotros escribimos un correo electrónico, pues cuando escribimos el asunto de ese correo, pues debe ir según lo que nosotros vamos a escribir en el correo. Por ejemplo, si yo estoy enviando una hoja de vida, pues asunto, hoja de vida para el cargo tal, ¿sí? O si yo estoy enviándole un reclamo, entonces reclamo de ta. Entonces tengo que escribir en el asunto siempre para el objetivo de lo que es el correo que yo voy a enviar. Entonces es algo acá muy importante. A veces enviamos asuntos en blanco o escribimos cualquier letra solo por salir del campo. Entonces no, tenemos que tener cuidado y en el asunto del correo escribir siempre para qué es ese correo. No debemos activar o no se deben activar las respuestas automáticas, ¿cierto? Esto está catalogado, antes se usaba mucho a nivel empresarial, se usaba mucho, pero ya no, o sea, ya está, o sea, esto ya está abolido, esa costumbre de que nosotros activamos una respuesta automática. No, nosotros tenemos que asegurarle a la otra persona que sí recibimos el correo. Entonces, por ejemplo, yo si tengo un correo, pues, o me llega un correo de alguien, entonces ustedes tienen que escribir, confirmo el recibido, tan pronto pueda, pues le daré su respectiva respuesta, ¿cierto? Entonces, para que la otra persona, pues, sepa que sí usted recibió el correo y que sí lo va a leer o que sí va a hacer el trámite correspondiente. Si es algo de trámites y eso, aún más, ¿cierto? Entonces ustedes deben, ¿cierto? Estiman un tiempo para la respuesta, también lo pueden hacer. Entonces, no usen esto de respuestas automáticas porque si la persona le llega enseguida el correo, significa como así, el correo. Profe. Señor. Pero a mí me sucede porque yo pertenezco aquí a una, qué pena alargarme un poquito, yo pertenezco a una entidad y me envían muchos correos, pero ahí dice, no escriba, o sea, no de respuesta, algo así por el estilo. Eso no se ve, o sea, casi que son correos institucionales, eso no se puede responder porque no dejan la oportunidad. Gracias, mi amor. Entonces, si el correo le dice que no hay respuesta, pues puede ser que lo envíen desde un computador o puede ser que lo envíen, entonces ahí no pasa nada, ¿sí? Gracias, profe. Listo. Bueno, les agradezco que por favor cierren los micrófonos porque por ahí se me están escuchando muchas vocecitas en el fondo y después se me escucha como mucha interferencia. Bueno, entonces, otra norma en etiquetas en el correo electrónico es cuando nosotros enviamos correos masivos, o sea, correos para más personas, pues recuerden que el correo, la dirección de correo está catalogada como un dato personal. Entonces nosotros ya tenemos que tener cuidado porque no podemos enviar, a veces a mí me llegan correos inclusive todavía
donde pegan toda la lista de correos, 200 personas en un correo, y yo le puedo ver los correos a todo el mundo. Entonces, esto puede ser usado después, o sea, yo me puedo robar el correo electrónico de otra persona para enviarle información que no corresponde o enviarle información de ventas o algo. Entonces, cuando nosotros nos envíen o enviamos un correo electrónico, a muchas personas debemos usar esta opción que se llama copia oculta, ¿cierto? Copia oculta. ¿Para qué? Para que solo le llegue la dirección de correo electrónico a esa persona y no nos llegue la dirección. Creo que voy a mirar a ver si por acá tengo algún ejemplo de de cómo llega. Voy a mirar acá. Ok, mira acá. Entonces, si ven que acá en para, pues siempre me llega. Esto es un correo masivo que lo envían a muchas personas, pero a mí solamente me llega este correo. Sí, no me llegan todos los correos. Igual a estos correos que me llegan por ejemplo, de promoción de Cajazán. Entonces, solo me llega a mí a pesar de que este correo es un correo masivo. ¿Qué pasa cuando me envían, por ejemplo, yo voy a tener por acá algún ejemplo de alguno que se les haya olvidado? Bueno, creo que no tengo por acá una. Voy a mirar acá en el otro correo. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles acá cuando nosotros enviamos un correo. Entonces, digamos acá, si ustedes envían, me llegan a mí acá. Me llega toda la lista de todos los correos que están. Yo perfectamente los puedo copiar y les puedo enviar información de otra cosa, de otro tema, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre que ustedes envíen un correo, envíelo con copia oculta, ¿sí? Para que solo la persona que vea pues su cuenta de correo y no ver la cuenta de correo de los demás, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el correo es un dato personal. Yo puedo estar infringiendo las normas, pues por publicar los correos de otra persona. Perdón, profe, o sea, ahí cuando vaya a escribir el asunto, en vez de escribir el asunto, escribo esas letras, CCO en mayúscula. No, señor. Cuando usted vaya a mandar un correo a más de una persona, por ejemplo, a 10 personas, ¿sí? Un ejemplo, usted tiene 10 personas que le va a enviar el mismo correo. Usted no usa esta etiqueta o sea, usted no se va acá en redactar correo y no escribe, por ejemplo, yo voy a enviarles a ustedes un correo. Entonces yo no escribo para, sino les explico acá donde dice copia oculta. Y acá voy a copiarme acá todo esto. Pego la lista de correos de todos los que les voy a enviar el correo. El asunto sí lo escribo normal y el mensaje de texto sí lo escribo normal. ¿Esto qué me asegura? Que solo esta persona va a recibir el correo y no va a ver los datos de los demás a quienes les enviamos el correo. Perdón, profe, o sea que en la parte derecha, es que con la tablet, en la parte derecha donde dice para, ¿siempre aparecen esas letras? Siempre aparece. No me había fijado en eso. Copia oculta, sí señor, siempre aparece copia oculta. Gracias, profe. Listo. Otra cosa es, por ejemplo, si yo digamos, nosotros en la empresa estamos acostumbrados a enviarle correos al jefe. Entonces, yo escribo el nombre de mi jefe, voy a poner, por ejemplo, acá a ella, ¿cierto? Digamos, ella es mi jefe. Entonces, yo le envío el correo al jefe, pero se lo voy a enviar con copia a alguien, por ejemplo, con copia al asistente.
Entonces, aquí escribo el correo del asistente para saber que, pues, primero se lo envío a mi jefe y luego se lo envío al asistente. Esto se hace cuando hay una comunicación dentro de una empresa. Escribimos el asunto y redactamos el correo. Entonces, señor. Qué pena, profe, qué pena. Entonces, por decir algo, yo envío un derecho de petición Sí, al director de la Policía Nacional, por decir algo. sí. Pero quiero enviarle una copia a la Contraloría y a la Procuraduría. Ese se lo envío con la copia oculta. No, con copia. Con copia. Se escribe así. Ya. Aquí, usted señala esta opción con copia, ¿sí? Gracias, profe. Ya. Así envié. Señor. Perdón, así yo envié, por decir algo, yo tenía la costumbre, pero ya me parece que es obsoleto, de hacer el derecho de petición en un oficio aparte y enviarlo como oficio, como anexo. Sí. Usted me enseñó que uno puede hacer directamente el oficio, el derecho de petición en el asunto. Sí. Y entonces, si yo si yo quiero enviar ese archivo, así sea también un archivo, ahí donde dice CC, debo escribir a quienes les voy a enviar la copia. Sí, señor. Aquí les va a enviar la copia. No es que escriba arriba donde dice para los 3 o los 4 correos electrónicos. ¿No? Bueno, profe, muy amable. Muy amable. O acá, por ejemplo, ya diferente cuando voy a mandar el mismo correo a muchas personas, que es lo que les estaba explicando, que lo enviamos con copia oculta. Smith, señora. ¿Me va a hablar? Sí, señora, es lo que estaba hablando ahorita el compañero con el tema donde dice para, o sea, no importa que lleve solo un nombrecito, cuando yo lo voy a enviar para varios, por decir, donde dice para, yo puedo decir Defensoría del Pueblo Barranca Bermeja, sí. Pero donde dice CC es donde van para el resto de personas. O sea, usted lo está enviando directamente a la personería y está enviando la copia a las otras personas, ¿sí? Un ejemplo, se lo voy a enviar al personero de acá del Carmen de Chucurí, sí, pero también quiero que Didier Rodríguez, que es el defensor de Barranca Bermeja, de provincia de Yarguíes, también lo tenga Wilches, lo tenga Sabana de Torres y lo tenga Cimitarra. Sí, entonces ahí la copia. ¿Dónde está CC? CC, la copia. Ok, gracias, profe. Bueno, listo, muy bien. Ahora, entonces nosotros, por ejemplo, no se recomienda enviar por correo electrónico ni por otro medio, ni mensajes de cadenas de oración, ni publicidad o noticias por medio del correo electrónico, ya que estos correos que son de publicidad y todo eso son catalogados como spam y algunos de ellos pueden contener virus, ¿cierto? Bueno, ahora ya no nos llegan tantas cadenas en internet, pero sí nos llegan muchos correos de promociones. Por ejemplo, a mí me llegan cualquier cantidad de correos de promociones. Por ejemplo, estos, ¿cierto? Estos de Cansan, a veces me canso y los mando por allá para spam porque son correos de publicidad. Mira, acá me llegan cualquier cantidad de correos de publicidad. Entonces, no debemos enviar, esos nos llegan de las empresas. Pero si a usted le llega una cadena, por ejemplo, una noticia trágica o dramática, nosotros no debemos compartir ese tipo de correos. O tenemos que tener cuidado con esos correos porque algunos de ellos traen virus. También ustedes deben fijarse acá en la bandeja de spam, ¿cierto? Porque acá nos llegan muchos correos. Entonces, esos correos tenemos que nosotros ir limpiándolos porque también estos son catalogados y nos ocupan espacio, sobre todo en el correo. Entonces, tenemos que ir limpiando esta información. Por ejemplo, mira, acá me llega un correo de cosas de cursos, entonces me llegan muchos correos de eso, entonces yo siempre trato de que cada vez que sea
un correo que sea así, yo enseguida lo mando para spam para que no me ocupe allá el espacio de memoria. Entonces, Perdón, profe, ¿cómo Pregunta, sería profe. para spam? como diferentes plataformas de correos tienen esa herramienta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo este correo que me llegó del SENA, yo le puedo decir acá, es un spam, marcar como spam. Entonces, cada vez que me llegue el correo de este contacto de SENA, él me lo va a enviar directamente a la bandeja de spam. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden hacer cuando reciben mucha publicidad, sobre todo. Usted lo manda. Gracias, profe. Y en todos los en todas las plataformas, en Yahoo, Todas en tienen esta Gmail. herramienta, sí, todas tienen esta herramienta. Algunos el icono es diferente, pero todas tienen esta herramienta de spam. Gracias, profe. Profe, Señora, bueno, primero que todo, perdone ahí como la pregunta era, pero no preguntamos, nos no, quedamos con la duda. tranquilo, sí. Por lo menos estos días a mí el computador sacó la mano, chao, suerte, vacaciones, tocó comprar otro, pues comprar la CPU. Entonces, todos esos correos que estaban ahí, ¿ellos se pierden? No, ¿Ellos siguen ahí activos? ¿Siguen vivos? O ¿No sea, no fueron afectados? no fueron afectados. O sea, Ah, el computador es independiente de lo que son las plataformas de correo, ¿sí? De correo, redes sociales y eso. Entonces, ahí no eso es muy aparte. eso es aparte, sí, señora. Ok, gracias, profe. Bueno, listo, muy bien. Entonces, también tenemos que respetar los horarios de las demás personas. Al enviar cualquier correo electrónico, se recomienda que nosotros usemos por ejemplo, yo tengo la costumbre de que cuando termino clase me pongo a hacer cosas del trabajo, ¿cierto? Cosas administrativas. Tengo que enviarle correos a mi jefe, los informes y todo eso. Entonces, yo no puedo mandarle un correo al jefe a las 11, 12 de la noche que yo termine de hacer como toda la gestión. Yo lo que hago es que programo el envío. ¿Sí? ¿Cómo programamos el envío? Entonces, yo redacto mi correo con mi informe o lo que le tenga que enviar al jefe y acá no le digo enviar, sino le digo en esta flechita que digo opciones de envío, programar un envío, ¿cierto? Bueno, tengo que tener un destinatario, voy a colocar aquí a alguien. Listo, entonces yo le digo acá programar un envío. Entonces aquí le digo, quiero enviárselo mañana a las 8 en punto de la mañana que él empieza a trabajar. Yo siempre trato de enviarlo antes, por ejemplo, antes de las 8 de la mañana. Entonces yo le digo, quiero enviárselo mañana, por ejemplo, tipo 7 de la mañana, ¿cierto? Entonces, para que la persona, ahí le llegó el correo a esa hora y le quede como el primero ahí en la bandeja de entrada. Entonces yo trato de que mis correos, sobre todo de la empresa, siempre me lleguen o siempre programarlos los que lo envío por la noche, ¿cierto? Entonces no enviemos correos a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, ¿cierto? Porque está mal visto, porque a veces las personas tienen las notificaciones en el celular, bueno, también nosotros debemos quitarlas, pero nosotros pues debemos hacer como esa gestión, sobre todo porque nosotros tenemos un horario laboral, ¿cierto? Entonces, pues por lo general los horarios laborales de las personas empiezan desde las 7 de la mañana en adelante, ¿sí? Que es como el horario. Entonces hay que tener cuidado eso cuando nosotros enviamos correo a una entidad, a una persona, de tratar de enviarlo en una franja que sea en un horario laboral. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nosotros usamos las etiquetas para el correos electrónicos, tenemos que tener en cuenta pues la misma redacción de las cartas, ¿cierto? Usar pues los términos de cómo tratamos a las personas, ingeniero, doctor, doctora, ¿cierto? Los párrafos del saludo, igual como si estuviéramos escribiendo una carta. Y acuerden que esto ya lo habíamos hablado por allá al principio. Firmar el correo electrónico, si nosotros pues con la cédula o el teléfono, si lo estamos enviando, o simplemente con el nombre y el teléfono. ¿Listo? Entonces esto lo podemos hacer al igual que nosotros estamos redactando porque es una herramienta de comunicación formal. Lilia, tiene por allá retorno en el teléfono. Bueno,
Listo. Ahora, vamos a ver las etiquetas para el WhatsApp, ¿cierto? Para el WhatsApp, que es casi la que más usamos. Bueno, entonces las mensajerías instantáneas como WhatsApp, pues es un servicio que está muy usado en este momento, ¿cierto? Es libre, es barato, nosotros casi pues todo lo comunicamos ahí, entonces nosotros también tenemos que aprender a hacer uso del WhatsApp. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones para usar el WhatsApp. Bueno, entonces cuando usamos el WhatsApp, pues tenemos que no olvidar las normas de cortesía como normalmente nosotros hacemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, gracias, ¿cierto? Esas son las palabras mágicas que a nosotros nos enseñaron desde pequeños. No se nos debe olvidar en estas herramientas, en ninguna. Los mensajes de WhatsApp deben ser cortos y directos, ¿cierto? Entonces, a veces me escriben una retajila, como dicen por ahí, para decirme dos cosas. Entonces hay que aprender a ser directos y a ser cortos para podernos comunicar mejor. Tenemos que tener cuidado con el tiempo libre de las personas. Pues si nosotros tenemos en un grupo, pues primero que nosotros debemos silenciar los grupos que tenemos para que no nos estén llegando notificaciones. Y segundo, pues si el grupo tiene normas, pues tenemos que respetar las normas de esos grupos. Tenemos que también ser prudentes en el horario que escribimos, después de las 9 de la noche, después de las 10 de la noche. Si es un grupo familiar, pues ya ustedes tienen otros tipos de grupos, de amigos y eso. Pero si es un grupo, por ejemplo, académico, de la empresa o algo, entonces ustedes tienen una franja o un horario donde vamos a estar activos, ¿cierto? A veces los grupos los silencian por eso, porque las personas envían cosas, primero que no corresponden al objetivo del grupo. Si este grupo es creado con objetivo académico, entonces se va a hablar de cosas académicas del grupo. Si este objetivo es creado para hablar de entidades de salud, se creó para eso, entonces no envíe cosas que no son el objetivo del grupo. A veces ustedes envían chistes, que memes, que oraciones, no. En estos grupos tenemos que nosotros respetar esos espacios para que fueron creados. Por eso nosotros a veces silenciamos los grupos porque las personas confunden que el grupo es un grupo social y que se puede hablar de cualquier cosa. No, es un tema exclusivo que lo creamos para esto. Entonces, cuando ustedes crean un grupo, también creen un objetivo del grupo. El grupo se creó para hablar de el espacio ambiental de la zona de Tatatá. Entonces, solo vamos a compartir cosas de ese tipo, ¿cierto? Entonces, aquí hay que tener cuidado con esa parte de los grupos. Por ejemplo, se recomienda que es una herramienta no para solucionar conflictos. Usted tiene problemas con una persona y usted los quiere solucionar por WhatsApp, a veces se confunde o se malinterpreta lo que queremos decir, ¿cierto? Entonces es mejor no contestar ni agravios de ningún tipo, ni porque se puede, en vez de solucionar las cosas, se pueden empeorar. Entonces, no usamos esta herramienta para discutir ningún tema, ¿cierto? Ningún tema para solucionar conflictos de ningún tema, porque a veces se prestan para otras cosas. Si ya es por una videollamada, esperen un segundito, una videollamada o cosas de esas, pues sí, o una llamada, pero no por chat, porque allí podemos redactar mal, podemos escribir mal y la persona nos puede entender y a decir cosas que de pronto nosotros no redactamos bien y se puede malinterpretar esa información. Señor. Una pregunta, profe. En el tema anterior que hablaba usted sobre silenciar. Sí. Silenciar es que el teléfono a uno no le produzca ruido cuando le llega un mensaje. Sí. Y entonces, el teléfono no, el WhatsApp de esa persona. Es el WhatsApp, dentro del WhatsApp de la persona. Perdón. Por decir algo, entonces yo estoy en un grupo y silencio el grupo. Pero entonces yo no quiero silenciar, por ejemplo, el contacto de un hijo, porque de pronto él me necesita a las 2 de la mañana y me va a temblar. Pero si yo silencio
el WhatsApp resulta que se me silencian todos, o hay alguna forma de silenciar unos y otros no. Usted puede silenciar los grupos o los contactos, ¿cierto? Pero no silencia el WhatsApp usted lo puede tener activo. Silencia el grupo que no, usted le da clic al nombre del grupo. Por ejemplo, yo todos mis grupos los tengo silenciados. Ah, bueno, el de ustedes no. Es que no sé si se puede hacer desde acá directo desde esta parte. Sí, qué pena, profe, sí, bueno, Entonces aquí sí, más o menos. usted dice, mire, entonces, no, lo que pasa es que acá no lo puedo hacer. Profe, sí, yo he silenciado mi grupo, pero entonces cuando yo silencio, se me silencian todos los contactos también. No, solo, pero los contactos que están dentro del grupo. No, contactos o sea, por ejemplo, yo quiero silenciar a Pedrito aparte, a Antonio aparte, pero a Miguel, mi hijo, no, ¿puedo hacerlo? Sí, claro, usted puede silenciarlos, o sea, por contactos, ¿sí? Me toca ponerme a cacharrear, gracias, profe. Clic sostenido. Pero, profe, si están en el grupo no se puede. Si están en el grupo no. Si están dentro del grupo no se puede, tengo entendido, ¿no? Todo el grupo, o sea, todo el grupo incluyendo a los que estén en el grupo. O sea, usted no puede silenciar a unos sí, a otros no, dentro de un grupo, pero dentro del WhatsApp sí, ahí no pasa nada. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí tenemos que usar correctamente la ortografía, ¿cierto? Ortografía y la gramática. Acá en esto del WhatsApp es lo mismo. Evitar escribir todo en mayúscula, recortar las palabras. Yo no sé por qué les encanta recortar las palabras. Escriban completo, ¿cierto? Escriban completas las palabras que se entiendan. En sí nosotros el idioma es complicado y ustedes escriben o comunicarnos es complicado y escriban palabras y yo, ¿qué me está tratando de decir? ¿O qué me quiere decir con esa palabra o con esa letra? Entonces, no recortemos las palabras, escribamos los mensajes completos. Respetar la privacidad en las imágenes, a la hora de compartir información, se debe solicitar una previa autorización. Igual, nosotros en esto, no sé por qué nos olvidamos del respeto, debemos respetar la privacidad de las personas. Y sobre todo el almacenamiento, a veces ustedes envían audios larguísimos, emoticones o videos o cosas así, entonces no, estas cosas pues no se usan en el WhatsApp, sobre todo porque es una plataforma de mensajería instantánea, o sea, debe ser rápido la comunicación entre nosotros en esta parte. Entonces, si ustedes envían a cada rato videos, pues le están llenando el almacenamiento a la otra persona, le están llenando la memoria de archivos. Entonces a veces a uno le llegan un montón de archivos y uno pues trata de borrarlos y todo eso, pero es muy prudente que ustedes pues aprendan a limitar sobre todo este envío de videos y audios y fotos y de memes a toda hora en los grupos o en donde ustedes se estén comunicando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Señora Smith. Profe, ¿cuánto es lo recomendado en tiempo para enviar un mensaje? ¿Un audio? Un audio, perdón. Por lo menos, ya por ejemplo, si usted me envía un audio de 2 segundos, a ver, de 2 minutos es mucho, ¿sí? Un audio, a ver, yo le digo más o menos un audio que sea rápido, un audio de 1 minuto, ¿sí? 2 minutos, pero a veces es que envían, para eso llame la persona, si necesita hablar o decirle muchas cosas, pues llame a la persona y ya le dice lo que le tenga que decir, pero a veces mandan casi 5 minutos de audio, uno no se pone a leer todo eso. Entonces los audios también, por ejemplo, son para cosas personales, o sea, usted no le envía un audio a su jefe, por ejemplo, o un audio a una empresa. Usted escribe un mensaje corto, pero los audios la gente casi ni siquiera, por ejemplo, a mí me envían audios y yo casi ni los leo, ni los escucho, ¿cierto? A no ser que sean de un familiar o de un amigo, alguien que, pero si son audios de cosas empresariales, pues simplemente ya tiene que ser como muy sucinto para que me escriba algo. Entonces,
para si yo tengo que escribir algo a una persona, pues le escribo más bien directamente al correo o lo llamo, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado con eso, con el envío de imágenes, sobre todo. Nosotros, no sé por envían muchas imágenes y Jonathan Iriarte está que le raya ya la pizarra al tablero. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, cuando nosotros enviamos esta parte de cuando nosotros enviamos audios y eso. Entonces aquí hay que tener cuidado con esa parte. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, una cosita, qué pena. Tengo cita médica ahorita. Listo. Pensé que la clase de hoy iba a ser hasta las 4. Ya casi voy a ir terminando. Espérenme un segundito. Voy a ponerle acá la asistencia. ¿A qué hora terminamos? ¿A las 5? No, antes de las 5. Que las tengo a las 4:20 la cita. Bueno, ya casi voy a ir terminando. Listo. Ok, profe, gracias. Entonces ahora vamos a ver las etiquetas en el aula, ¿sí? En el aula, en un aula virtual sobre todo. Cuando nosotros estamos estudiando virtual, pues también necesitamos, y sobre todo ustedes quienes están formándose de manera remota, cualquier curso que usted haga, cualquier interacción, capacitación, esto incluye todo, ¿cierto? Todo lo que usted haga como formación en Internet, pues es importante que nosotros aprendamos a manejar ese tipo de formación. Siempre que ustedes empiecen a realizar una formación, es necesario que hagan una presentación personal, identificarnos, ¿cierto? Identificarnos con el resto de participantes. Si de pronto ustedes están en una capacitación corta, por ejemplo, una charla que les digan, y pues a veces en las charlas uno no les pide a los participantes que se presenten. Ya en cursos como estos, pues sí, pero en una charla, por ejemplo, no. Entonces ustedes, si van a preguntar algo, ustedes se identifican. Ay, mi nombre es Mil Jaime, de tal parte, represento a tal empresa o tal, ¿cierto? Entonces, antes de empezar a hablar, nos presentamos quiénes somos, que es muy importante. Después, pues, siempre nosotros debemos de tener un buen trato con los compañeros y con los docentes, respetar la palabra cuando el compañero está hablando, levantar la mano, ¿cierto? Cuando vamos a hablar o cuando nos vamos a dirigir a nuestros compañeros. Aquí también es respetar y valorar el tiempo, la privacidad de las personas. Si trabajamos algo en el salón de clases, pues eso queda en el salón de clases, o información que se promueva en el salón, también queda en el salón. Esto hace parte del respeto. No compartir, o de pronto ustedes tomamos alguna foto, alguna evidencia, pues no compartirla sin autorización del docente, o de pronto que el docente les transmita alguna información, no transmitirla sin una autorización, ¿cierto? Por ejemplo, el material de la clase y eso, pues es importante que ustedes lo manejen porque es el trabajo que se maneja dentro de una formación. Entonces, eso pues hace parte también de valorar lo que es el tiempo de las otras personas. Tener cuidado con el plagio. Acá es muy importante nosotros cuando trabajamos en esta parte, pues saben qué es plagio, ¿no? Es cuando alguien ha hecho algo y nosotros de pronto no lo copiamos. Entonces, respetar siempre la propiedad intelectual de las personas, los derechos de autor. Si a ustedes les piden que hagan una tarea, pues hagan la tarea a nombre propio. No se la copien de internet o no le plagien tareas a otras personas o no les copien tareas a otras personas, porque eso está mal visto y deja mucho que desear en una persona. ¿Listo? Entonces aquí hay que tener cuidado con esa parte, sobre todo cuando estamos en un ambiente de aprendizaje. Si estamos en una videoclase, entonces pues se acostumbra a mantener siempre la cámara encendida y el micrófono apagado. Si ustedes de pronto el internet les falla y eso, pues ya sí pueden cerrar la cámara. Mantener siempre una participación activa, o sea, realizar intervenciones. A veces uno los ve por ahí conectados y no sabe si estarán ahí o se quedaron dormidos o qué pasó. Entonces hay que tener una participación activa en la clase.
no compartir los links de la clase sin autorización del docente. O sea, ustedes no pueden invitar a un externo o a un tercero a la capacitación, sí, pues sin que el profesor lo autorice, y sobre todo los datos de la clase, que esos son importantes. Pedir, respetar la palabra y el turno de la participación. A veces, pues por acelerados, no respetamos que el otro compañero está hablando, sino que nosotros hablamos, interrumpimos la clase cuando el profesor habla o interrumpimos al compañero cuando está hablando. Entonces hay que tener que respetar eso, igual que cuando estamos en un salón de clases normalito, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender a escuchar para después ser escuchados también. ¿Listo? Prestar atención y estar siempre atentos, demostrando el respeto y el valor del docente y la temática, pues, que se está trabajando. Listo. Entonces, aquí hemos terminado el cuento de las nexas. Pregunta, acá Oscar. Sí, profe, hay una pregunta. Por decir algo, aquí tiene usted una presentación que nos está transmitiendo o nos está compartiendo. Sí. Generalmente uno cuando es una exposición tiene uno sus filminas o tiene uno sus videos o tiene uno su material. ¿Hasta qué punto es prudente compartirlo con los alumnos esa información? Uno la expone, pero hay veces los derechos son reservados del quien la crea. Y eso, pues, una vez dice, oiga, me gustaría tener esa información. Y eso lo hacen en la parte de cuando están exponiendo, y me parece interesante el tema. Yo lo que hago es grabar la pantalla y lo voy como, pues obviamente eso tampoco es como sin pedir autorización del docente o de la persona que está exponiendo, también es algo de muy mal gusto. Pero digo, me parece interesante el tema, pero el docente no la va a compartir, a pesar de que uno le dice, sí, la comparto, la dejo en el link, pero no, eso no la va y dice, no, está restringida. Entonces, ¿cómo maneja uno ese tema? Pues es autonomía siempre el docente compartir o no el material, ¿cierto? Entonces, porque es trabajo intelectual de nosotros, los docentes. Entonces, nosotros, pues, si el docente dice, sí, yo se lo comparto y se lo comparte, pues ustedes, pues, reciben esa información. Si el docente dice, no, no comparto las diapositivas, pues, ya es autonomía del docente. De pronto ustedes sí lo pueden grabar, ¿sí? O pues se acostumbra que la gente grabe como lo que está hablando. Cuando el docente graba sí debe pedir permiso, ¿cierto? Yo voy a grabar, o empiezan diciendo, pues, estas clases van a quedar grabadas para que ustedes reciban el video. Entonces, eso puede suceder, ¿sí? Pero en este caso es ya autonomía de la persona como quiere hacer la disposición en su clase. ¿Listo? Bueno, entonces espérenme un segundito, voy a tomar acá asistencia. Bueno, entonces, a ver por acá, muy rápidamente. Alba Luz, ¿no está hoy? Hoy sí me vinieron poco. Buenas tardes, profe, presente. Hola, Alba Luz. Pensé que no estaba. Sí, señor. Listo. Claudia Lisset, Claudia Milena, Edilia. No. Presente, profesora. Lilida, espéreme, porque es aquí ya hay un montón que nunca han venido, entonces les voy a brincar. Juan Plata, ¿está? Judith Becerra, tampoco. Lili, allá. Luis Simón.
Dice, no, sí está. Sí, vale, presente, profe, es que Listo. no Es que podía aquí abrir el aparece micrófono. profe. Galaxy Tab. Manuel Gómez no está. María Rigey tampoco está. Marta Teresa tampoco está. Miguel Ángel tampoco está. Nórida. Ahí. Señora, presente. Listo, muy bien. Olga Arenas no está. Oscar Enrique. Sí está presente. Ido no está. Rubiela no está. Sandra Milena. Presente, profe. Listo. Sandra Patricia Colmenares no está. Y Silvia Caterine no está. Smith Vitalia tampoco está. Pues me faltaron muchos. Profe, mi sí está. Ah, Smith sí está. Sí, profe, yo, ay, Dios mío, ¿qué pasa? Ya, Smith, ya le había puesto ahí la asistencia. Gracias. Listo, entonces nos vemos mañana. Recuerden que mañana es nuestra última clase. Vamos a hablar un poquito sobre la seguridad en Internet. Ustedes mañana tienen, se va a conectar la doctora Laura, que les va a dar una información importante a las 2 de la tarde. Entonces espero que estén puntuales para que reciban la información que ella les va a dar. ¿Listo? Cuando ella termine, pues de darle la información, pues ya seguimos con la clase. Bueno. Sí, señora. Gracias, profe. Que esté muy bien, hasta luego. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. Profe, tengo una pregunta. Sí, Profe, es lo siguiente, yo estoy viajando, tuve que viajar y estoy aquí atendiendo la clase y yo sé que no he terminado unas tareas y yo al computador podré llegar por ahí mañana a mediodía confiando en mi Dios sí. y no he subido, por ejemplo, el clip de video, no lo he subido. Esa tarea no la he subido. Por ahí hasta el sábado. Tenemos plazo hasta el sábado Hasta para el sábado. terminar las tareas. Sí, señor. Ah, bueno, gracias, profe. Gracias, Uy, profe. profe, sí, porque yo, como le decía, mi celular, mi computador murió y yo estoy colgada. Bueno, entonces hasta el sábado tienen plazo, ¿listo? Ok, profe, gracias, Dios le pague. Chao, Chao. que estén muy bien, que pasen feliz tarde. Igualmente. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Señor, Si yo quisiera subir más, digamos, más figuras o más fotos de fondos de pantalla, los puedo subir, abro Zoom o abro Team o abro, bueno, Team no me los deja, el Zoom sí y esto. Y los monto ahí fácilmente arrastrándolos común y corriente porque fui a hacerlo y no me dejó en que fue, creo que fue en Meet. sí, A mí no deja subir, no ¿o deja. sí? No, Ah, pero Suri Team sí. sí, señor. Los arrastro igual, o sea, los subo todos los fondos que quiera porque digo, no, hay una cosa mínima que hay ahí de fondos, entonces yo digo, ¿cómo lo pongo más? O sea, pongo más fondos. Sí, usted puede poner más fondos. Lo que sí no sé es hasta cuánto le deja colocar para que ahí vaya. Y lo mismo hay otra parte que esa sí no la sé hacer, es cómo coloco un fondo en movimiento, un fondo como un Pero eso videito. solo se puede, pero esos sí ya son los que están predeterminados ahí por la mitad. Ah, son los que están predeterminados. Yo no puedo colocar un fondo, digamos que yo lo pueda, un audio, un videito que yo grabe, lo puedo colocar de fondo, no lo puedo hacer. No, creo que no. Esa era la pregunta que tenía. Listo, profe, muchas gracias, muy amable y buen día. Bueno, que Buenas pasen tardes. feliz tarde.